amanece un día más, es el tiempo para comenzar. Tengo todo a mi favor, tu poder, tu gran amor, tu palabra dando dirección. Es tu presencia. Fíjense que también tenemos amigos allá en YouTube de Aculco, otro pueblo mágico hermoso donde Dios nos ha permitido compartir la palabra. Y fíjense que allá hay gente extraordinaria. Así que bienvenidos todos nuestros amigos de YouTube, nuestros amigos de Oaxaca, de Aculco, amigos de España que también están viendo esta palabra que forma a través de YouTube. Te invitamos, ya sabes, a que compartas la transmisión, a que nuestros amigos de YouTube también compartan el video, le den like y se suscriban. Eso es importante. ¿Para qué? Para que en el algoritmo de YouTube puedan aparecer más y cada vez más estos mensajes en las búsquedas de las personas que están entrando ahí. Sería fabuloso que alguien se encontrara un mensaje de este tipo que pueda edificar su vida. Amén. Así que vamos a empezar y vamos a introducirnos a este tema extraordinario. Dijimos, el poder bien administrado. Poder bien administrado. Pon en tus notas, es igual a compasión. Fíjate, vamos a hablar de la compasión, pero es interesantísima esta palabra porque la compasión tiene una unidad, está enlazada con el poder. Esto es bien interesante. Es importante, ¿por qué? Porque realmente lo que tú y yo tenemos en nuestras vidas, lo que el Señor nos ha dado, ha sido abundante, ha sido extraordinario. Pero esta virtud de la compasión es la que permite que todo eso que el Padre nos ha dado por nuestro Señor Jesucristo sea bien administrado. Y para eso voy a ir a un pasaje. Hay dos parábolas que vamos a tocar. Y la primera está en Mateo 18. Pero de nuevo, como a mí me gusta leer un poco los contextos, ya que en el contexto nosotros podemos ver lo que Jesús está hablando y podemos tener más claro el tema de lo que se está tratando. Ahí vamos a ver en este Mateo 18, puedes poner en tus notas, Mateo 18, vamos a leer casi todo el capítulo, solo unos fragmentos, para no tardarnos tanto. Mira que es la pantalla lo que te digo. Pero puedes checar si está apareciendo en tu teléfono. Gracias. Entonces, vamos a ver de qué está hablando y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la respuesta a una pregunta que le hacen los discípulos. Amén. Entonces, Mateo 18, versículo 21. Gracias a Dios. Bueno, pues ya mi esposa me enseña su celular y sí hay allí personas conectadas que yo no veo a nadie. Tengo la pantalla un poco bloqueada y bueno, pero qué bueno que están allí. Gracias por sus comentarios. Pónganlos ahí. Yo terminando los leo y es edificante para todos. Mateo 18, familia. Sale, discípulos. Así que su cuaderno, acuérdense su Biblia, acuérdense su pluma y vamos a escribir, por favor, vamos a apuntar. Yo creo que lo que vamos a ver hoy es importante. Dice Mateo 18, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, nosotros en el primer versículo, si vamos al versículo 1, ahí vemos qué es lo que detona todo lo que Jesús empieza a hablar en este capítulo 18. Jesús responde a una pregunta.
cuando los discípulos están ellos, y un pasaje paralelo en otro evangelio, dice que los discípulos discutían esto. O sea, era un tema, era una plática que ellos tenían y que en un capítulo, en un evangelio, menciona que ellos discutían. Y en este evangelio menciona que de plano ellos le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Yo me hago una pregunta, ¿por qué le habrán preguntado a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, escribe en tus notas, pues porque precisamente ellos identificaron que de lo que Jesús hablaba, el evangelio del que Jesús hablaba era el evangelio de un reino. Por supuesto que ellos identificaron que lo que Jesús les estaba enseñando, fíjense, lo que Jesús les estaba enseñando no era a tener una congregación. Pon ahí, el Señor no nos enseñó a tener una congregación. El Señor lo que enseñó es ¿a qué? A vivir en un reino. El día de hoy, en la mañana, publicaba yo algo y decía, el asunto no era cambiar de religión. La idea de Dios no era que tú cambiaras de religión. Si tú hoy nos estás escuchando, quiero decirte que esta transmisión, este mensaje, no tiene la intención de cambiarte. No tiene la intención de cambiarte de religión. El evangelio lo que realmente hace no es cambiarte de religión, es trasladarte al reino del Padre, al reino de su amado Hijo, a un reino inconmovible. Ese es el mensaje, y los apóstoles lo entendieron también, que ellos sabían que lo que Jesús hablaba trataba de un reino. Entonces, también identificar, esta pregunta nos muestra eso, que ellos sabían que Jesús estaba enseñando sobre un reino, y aunque no lo sabían a plenitud, pero Jesús mismo personificaba ese reino. El reino de Dios en la tierra era el mismo. Cuando preguntaban, ¿dónde está el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Él mismo era ese reino de Dios. Y otra cosa que obviamente nos muestra esta pregunta es que ellos se daban cuenta que este reino era poderoso, que este reino era sobre todos los reinos. Ellos se dieron cuenta que este reino que Jesús hablaba, que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba, era un reino inconmovible. Eso está extraordinario. Ellos se dieron cuenta que este reino era un reino que no tenía fin. Era un reino de poder, era un reino de gloria. Era un reino que estaba por encima de toda circunstancia. Ellos de hecho vieron a un Jesús que estaba por encima de todo. A un Jesús que no estaba sujeto ni sometido a nada de esta tierra, sino que al contrario, Él gobernaba cada circunstancia que se presentaba. Entonces ellos no solo escuchaban el mensaje del reino, sino, vean qué extraordinario, ellos veían al mismo reino actuando en nuestro Señor Jesucristo. Sería bueno también ahí que escribieras que el reino no es un lugar geográfico que está allí o que está allá. El reino, escribe, es una actividad de Cristo en la tierra. El reino es la actividad de Cristo en la tierra. Eso sería muy importante para que tú entendieras. Esto sería muy importante entender para que tú y yo comprendamos, te voy a decir que la magnitud de lo que está pasando en nuestra vida. Porque toda la actividad de Cristo en tu vida y en mi vida es reino de Dios. Todo lo que Cristo está haciendo en nosotros, familia, eso es reino de Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque en los conceptos de reino que tenemos en este tiempo contemporáneo son muy variados. No quiero criticar nada, solo, ya saben, tengo que decir algunas cosas para poder ayudar a que entendamos un poquito mejor a lo que Jesús se refería, porque hoy tenemos muchas cosas que pensamos que son el reino, y hay cosas que pensamos que no son reino, y sí lo son. Las transformaciones, la actividad, repito, la actividad de Cristo en tu vida, toda actividad de Cristo en tu vida, eso es el reino de Dios en la tierra. Entonces, ellos sabían que este reino estaba presente y que ellos estaban incluidos en ese reino. Entonces ellos preguntan,
¿quién será el mayor en el reino de los cielos? En otras palabras, ¿quién es el que tendrá mayor poder? Oye Jesús, ¿y quiénes serán los que tengan mayor poder, los que tengan mayor autoridad? Y allí empieza Jesús a darnos una tremenda enseñanza. Esto es muy profundo, nos pudiéramos quedar en cada bloque de lo que voy a leer, pero obviamente por el tiempo y por el tema no me voy a esperar. Pero quise dar este contexto para que nos demos cuenta que Jesús está hablando de reino, amén. Jesús está hablando de reino. Y lo primero que hace para enseñarles algo más del reino, porque ellos querían saber, vuelvo a lo mismo, quién iba a ser, quiénes eran los que iban a estar en mayor posición de autoridad y quiénes iban a operar en mayor poder. Esa era la pregunta de ellos. Entonces Jesús empieza a traer, eso me encanta, un orden y empieza a mostrarles el diseño de este reino y cómo, escribe allí, cómo opera el poder de este reino. Y entonces empieza a explicarles. Para explicarles, llama a un niño, lo pone en medio y les dice: de cierto os digo que si no os volvéis, eso está tremendo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, fíjense, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso rompe la naturaleza humana de autoridad, el concepto humano de autoridad, de poder en un reino. Porque aquí lo que Jesús les está diciendo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto va muy pegadito a lo que hablábamos de mansedumbre, que era fuerza en control. De nuevo vemos algo parecido, porque esta virtud de Cristo de compasión es el poder bien administrado. Es el poder, fíjense qué hermoso, es el poder bendiciendo a otros, porque tienes el poder, porque tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces dice: y a cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Luego vamos al versículo 11, vamos a leer el 11. Él sigue hablando lo mismo, acuérdense. Él está mostrando que sí, en este reino hay poder. Sí, en este reino hay tremenda autoridad, por supuesto que sí. Pero no olvidemos, Él está mostrando cómo se muestra, está enseñando cómo se muestra este poder en este reino y cómo se manifiesta esta autoridad en este reino. El versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¡Wow! El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Él tiene ese poder de hacerlo. Entonces ya voy llegando al punto, porque el poder hacerlo nos lo ha dado Dios. Dios a ti, escribe en tus notas, te ha dado el poder de hacer muchas cosas, te ha dado el poder de hacerlas, pero eso es una cosa, que nos haya dado el poder, y otra cosa es que lo hagamos. O sea, este poder que Dios nos ha dado, esta riqueza que el Padre ha impartido en nuestra vida, esta vida de Cristo que nosotros tenemos, que ya está dada, que eso es maravilloso, es algo extraordinario, es algo hermoso. Solo que sucede una cosa, familia. Ya lo tenemos, sí, ya está dado, sí, pero ahora de que nosotros lo tengamos a que nosotros accionemos, de que nosotros podamos a que lo hagamos, hay solo una palabra, hay una palabra que define esa acción: compasión. Que nosotros podamos hacer las cosas y las hagamos, esa es la virtud de nuestro Señor Jesucristo, la compasión, el poder hacer que ese poder sea bien administrado y bendiga a otros. Dice el versículo 12, ¿qué os parece? Y les hace una pregunta, está hablando de lo mismo, está diciendo si el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
O sea, el Hijo del Hombre no tomó esa posición de decir, bueno, yo soy Dios, yo soy Rey, yo estoy en mi condición de Dios en el cielo. Digo, ¿a qué voy a sufrir si estoy aquí y no estoy sufriendo? Como pasa muchas veces, ¿no? Yo no estoy sufriendo. Bueno, por allá están sufriendo, pero yo estoy bien. No, Él vino, Él se despojó, ya lo vimos en Filipenses capítulo 2. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y luego humillándose hasta lo sumo, a lo más profundo. Y eso lo hizo en una acción de nuestro Señor Jesucristo de compasión extraordinaria. O sea, abandonó su privilegio, abandonó su condición extraordinaria de riqueza. Por eso cuando la Escritura dice que Él se hizo pobre, muchos piensan, una vez yo lo publiqué, y yo sé que muchos pensaron algunos pensaron que estoy en favor de la pobreza. No, o sea, cuando Él dice que Él se hizo pobre, es que Él se despojó de esa condición de la totalidad, esa condición divina, y se hizo verdaderamente hombre. No es que se quedó sin dinero, no es que agarró y dio todo su dinero y lo aventó, se lo dio a los pobres y se quedó sin nada. No, es que Él se despojó de la gloria de Dios, de ser Dios y estarse moviendo como Él, para venir a la tierra, encarnarse y moverse literalmente y verdaderamente como un hombre. Entonces se hizo pobre, porque no podemos comparar la condición de un hombre con la condición de Dios. Entonces Él se despojó de todo. Por eso Él se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Qué extraordinario. Entonces Él dice, ¿qué os parece? ¿Ya vieron? El Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Pero vamos a ponerles un ejemplo y les dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Todos nosotros, es que leemos este pasaje y como lo hemos leído tantas veces decimos, no, pues sí, pues es lógico, deja las 99 y va por uno. Y yo lo estaba meditando y dije, bueno, no es tan lógico, porque hay mentalidades que dicen, bueno, no, perdí una, tengo 99, bueno, que se pierda, que se vaya por allá por el monte, que se vaya por allá y bueno, al fin tengo 99, ¿ya vieron? No es una mentalidad tan común lo que él está diciendo. Eso de dejarlo todo, eso de despojarse de todo, fíjate, vuelvo al asunto de poder. Eso de tener el poder de quedarme, tengo 99 ovejas, eso de tener la condición de confort puesta en mi vida, y estar en esa condición y despojarme de esa condición de confort y salir por una, ¿ya vieron? Salir por una, ir por una, eso es una muestra de usar bien todo el poder que Dios nos ha dado. O sea, es lo que hizo Cristo también. Él se despojó de sí mismo. ¿Y para qué? Para venir y mostrarnos su misericordia, mostrarnos su compasión. Yo creo que nuestra mente realmente, en totalidad, nuestra mente no puede comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Esa decisión. Él no fue obligado a venir a la tierra. Él no fue empujado a venir a la tierra. A él nadie lo amenazó para venir a la tierra. Él decidió, en una decisión de amor con el Padre, de venir a la tierra a morir por nosotros. ¡Wow! ¿No? Entonces aquí este hombre dice, deja las 99 y se va, deja su confort y va por la que se había descarriado. Y dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Dice, así
no es la voluntad de nuestro Padre, dice, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así es. Ahora vamos a leer el versículo 18 en adelante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿ya vieron? Él está hablando de poder. Él está hablando de poder, pero del poder correctamente manifestado. Él no se ha salido del tema. Eso me encanta de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta virtud la necesitamos, iglesia, familia, amigos. Esta iglesia entendida que se está levantando hoy, yo quiero decir algo de mi corazón. Esta iglesia entendida que se está levantando hoy en todas las naciones no se puede hacer insensible. No puede olvidar todo lo maravilloso que el Señor nos ha dado. Voy a decir otra cosa. Todo lo maravilloso que el Señor nos ha hecho por nuestro Señor Jesucristo. Esta generación no se puede levantar con tanto poder. Oigan, tanta luz que el Señor está trayendo a su iglesia, tanta gloria que el Señor nos está dejando ver, porque ya está, pero nos está dejando ver, y todo esto hermoso. Esta generación tiene que saber y tiene que entender que no es para nuestro propio beneficio, que esto que Dios nos ha dado tenemos con humildad, con amor, de la misma manera que Él te dio todo, poder compartirlo con otro, poder dárselo a otro. Y no solo me refiero a un mensaje, no solo me refiero a una palabra, no solo me refiero a lo, voy a decirlo así, a lo cristiano. Me refiero a todo lo que nos ha dado en la vida nuestro Señor. Todo esto maravilloso, todas estas riquezas que el Padre nos ha dado. Yo no puede ser, y yo con todo mi corazón se los digo a todos, lo que Él nos ha dado tiene que hacer un cambio en nosotros. Yo sé que el que transforma es Cristo, pero dice el apóstol Pablo que juntamente con Cristo nos ha dado todas las cosas, o creo que fue Pedro, nos ha dado todas las cosas. Y vamos a ver ahorita una parábola donde el Señor espera que por toda esa bondad que nos ha dado, nosotros seamos así. Sería una tragedia, iglesia, que con toda esta luz, esta bendición, nosotros nos quedemos sentados disfrutando solo para nosotros esto que Dios ha hecho. Esta virtud de Cristo, de esa vida compasiva, la compasión de Cristo en nosotros, debe de levantarnos, debe de recordarnos todo lo que Él ha hecho, lo que hizo por nosotros y todas esas riquezas que nos dio como herencia. Y eso nos debería de levantar y decir, caray, así como me lo dio por gracia, yo lo tengo que dar por gracia. Una vez yo le decía acá en Casa de Justicia a los discípulos, hay gente que no le habla y no le transmite la vida de Dios ni al vecino, ni al que está enfrente. No quieren cruzar la calle. Pero ¿sabes qué? Eso es porque no hemos entendido, no hemos podido ver con claridad el tipo de vida de Cristo en nosotros. No hemos visto, no hemos dejado que esta virtud de Cristo empiece a manifestarse en nosotros y no nos hemos revestido de la virtud de nuestro Señor Jesucristo. Nos han encantado los privilegios. A esta generación le ha encantado todo lo que Dios le ha dado. Es maravilloso. Yo he visto, y lo digo con respeto, cómo todos hemos disfrutado. Hemos disfrutado y disfrutamos cuando extraordinarios edificadores nos aclaran todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos aclaran el propósito, nos aclaran el evangelio, nos aclaran la gracia, nos aclaran la riqueza. Y yo me maravillo y veo y digo, wow, cuánta gente disfrutando palabras que no podíamos, que no entendíamos hace 10, 15 años, que no comprendíamos, que no escuchábamos, y hoy nos permite escuchar esas riquezas, ver esas riquezas y disfrutarlas. Pero después de todo eso, cuando yo veo toda esta riqueza que nos ha dado, yo quiero decirte, esta riqueza es una gran responsabilidad, porque Dios espera que nosotros respondamos igual que Él. Él espera que nosotros actuemos igual que Él.
si nos ha dado riquezas, Él espera que nosotros también seamos generosos y soltemos las riquezas de todo tipo. Estoy hablando de la riqueza en todo sentido y podamos compartirla a los demás. Yo veo a mucha gente que lo disfruta. Yo veo a mucha gente que le encanta escuchar todas esas palabras, pero también he visto que muchas veces muchas personas se quedan solo disfrutando todo lo que les dio, pero no responden de la misma manera que Dios respondió. Porque ahorita vamos a ver que Jesús da un ejemplo del reino, y habla del reino porque está hablando de lo que le preguntaron sus discípulos. Oye, en el reino, ¿cómo está? ¿Quién es el mayor? O sea, ¿cómo está el asunto de la autoridad y del poder? Y Jesús les está enseñando. Te voy a enseñar cómo se usa, de qué manera se opera en este reino cuando se tiene autoridad y cuando se tiene poder. Por eso hay una frase bien bonita que me gustó y la compartí, la leí, me gustó y la compartí en mi página de Facebook, que dice: hay hombres grandes que hacen sentir pequeños a los demás, pero los hombres más grandes hacen sentir grandes a los demás. ¡Qué extraordinario! Los hombres más grandes son los que hacen sentir más grandes a los demás. O sea, lo que quiero decir con esto es que la verdadera grandeza, familia, es en no quedarnos con todo lo que Dios nos ha dado. Todos los que me escuchan, yo sé que tú has sido lleno de extraordinarias riquezas. Puedes ver riquezas en todos lados, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Eso es extraordinario. Pero hoy quiero sembrarte un pensamiento. Toda esa bendición por gracia que Dios te ha dado, todo eso maravilloso que Dios te ha dado, ¿sabes qué? Él espera que tú respondas igual con todos los que te rodean. A lo mejor no te lo piden, y no es porque te lo pidan, es porque se manifieste esa vida de Cristo en ti, que así como Cristo ha hecho todo en ti, tú puedas soltar esas riquezas, eso que Dios te ha dado también a otros. Esto es extraordinario. No nos quedemos, quiero decirlo claramente, no nos quedemos con todo el beneficio y nos olvidemos de la gran oportunidad de manifestar a través de nuestras vidas, de compartir, de dar todo eso que Dios nos ha dado por gracia. ¿Escucharon lo que dije? Por gracia a todos los que nos rodean. Por eso el punto de la frase que decía es que nosotros no seamos los que seamos grandes. Nosotros no seamos los grandes. El verdadero corazón de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, nos va a llevar a la misma actitud de Él, de nuestro Señor Jesucristo que nos habita, que es que nosotros no seamos el punto, el protagonista, el que se ve, sino busquemos que otros puedan crecer, puedan ser edificados, puedan conquistar y puedan ser también de bendición a otra generación, y ellos puedan disfrutar y tener la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de autoridad, y fíjense lo que dice el versículo 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de poder. Está hablando de poder. No ha dejado de hablar de lo mismo, pero ese es el poder en el reino de Dios. Ese es un poder que no es egoísta. Es un poder que no está viendo el beneficio personal. Esa es una característica hermosa de este reino, del reino de Dios. Por eso, ojo, Dios no nos cambió de religión. Señor Jesucristo no vino a sacarte de una religión para meterte a otra. Él vino para introducirte a su reino. Y tienes que conocer estos principios del reino. En este reino tenemos tremendo poder. Tanto poder tenemos que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. ¡Qué tremendo! Y dice el versículo 19, y otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Eso es tremendo poder, eso es una tremenda fórmula. Jesús está diciendo, incluso hay un poder en la sinergia que ustedes van a experimentar, iglesia, porque en este reino, cuando se ponen de acuerdo, entonces lo que van a empezar a soltar, a manifestar, es ese lazo, es esa comunión entre el cielo y la tierra que ya está hecha por nuestro Señor Jesucristo. Esa ligadura del cielo y la tierra que siempre ha sido eso, el diseño de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces el cielo y la tierra empiezan a caminar en armonía. ¡Qué extraordinario! ¡Qué tremendo poder nos ha dado el Señor! Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. No les está enseñando a congregarse, es lo que dije hace un rato. Aquí no les está enseñando a congregarse. Escribe en tus notas, les está enseñando unos códigos del reino. No les está enseñando a congregarse, les está enseñando códigos del reino. Y viene hablando, puso a un niño enfrente, el que no se humille como el niño. Está hablando de poder, está hablando de autoridad, está hablando nada más y nada menos de que si se ponen de acuerdo, el Padre que está en los cielos responderá y será hecho lo que nosotros pidamos de acuerdo. Está hablando de tremendo poder, pero este poder opera de una manera muy especial en este reino. No opera como el mundo. Entonces, luego Pedro, versículo 21, se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque nos estás diciendo que si nos ponemos de acuerdo, pero hay tanta gente que me molesta, hay tanta gente que me hace mal, hay tantos que han hablado mal de mí, hay estos que me han criticado, pero entonces los tengo que perdonar. ¿Cuántas veces los tengo que perdonar? Increíble la pregunta de Pedro. Y entonces le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, bueno, te doy otro código a este reino. No te digo 7, sino aún 70 veces 7. Y después dice, ¿por qué? Porque te voy a explicar. Si tú eres un depósito del poder de Dios, escribe, si yo soy depositario del poder de Dios, si yo soy depositario del poder de Dios, que así es, porque el poder de Dios es Cristo y Cristo me habita, es un peligro que todo ese poder esté siendo administrado por una persona que no es celestial, o por una persona carnal. Pero si tú eres depositario del poder de Dios por Cristo, por el Cristo que te habita, entonces tienes que entender, tienes que saber cómo Cristo administra, cómo Cristo usa este tremendo poder que tiene. Y entonces, si una persona se le ha conferido tanta autoridad y tanto poder, y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que hizo Cristo en la cruz con nosotros, darnos toda su herencia. A ellos les dijo, manada pequeña, ¿se acuerdan? Al Padre le ha placido otorgarles el reino. Ellos seguramente ni entendían cómo el reino, y ahí estaban sentados unos pocos, seguro un poco sudados y sucios y cansados, y les dice, al Padre le ha placido otorgarles el reino. Wow, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Pero si te ha otorgado el reino, Jesús entonces lo que tenía que hacer era enseñarles cómo opera este reino. Entonces, Pedro hace la pregunta, ¿cómo puedo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? Porque acabas tú de decir que en este reino, estar de acuerdo es fundamental. Cabe mencionar, está de más decir, familia, ya lo hablamos en otras virtudes de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente que no solo el perdón es fundamental en nuestra vida, sino incluso vivir esa vida inofendible, ese Cristo que está en nosotros,
ese espíritu renacido en nosotros que está hecho uno con Él, es un espíritu, es de una genética inofendible. Qué hermoso. Por eso sí podemos nosotros experimentar el reino. Entonces, el Señor Jesús le empieza a explicar qué manera de operar de este reino. Y les dice, mira, Jesús le dijo, por lo cual, dice, versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ok, alguien dirá, órale, qué duro es ese rey, ¿no? Qué duro es. Pero encontré por lo menos 3 referencias en la ley que se podía hacer eso. Entonces, era algo legal. O sea, esa persona debía mucho dinero, pues, tenías que vender hasta tu propia vida, venderte tú para poder pagar esa deuda. Y esa deuda a este hombre lo superaba. O sea, esta deuda le superaba todo. Ni siquiera con los hijos, con la esposa, ni con él mismo se podía pagar esa deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Señor, ten paciencia conmigo, como dice, y yo te lo pagaré todo. El versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Wow. Subraya ese versículo 27. Este rey, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, te doy más tiempo. No le dijo, porque el siervo estaba pidiendo paciencia, pero él no le dio más tiempo. Él fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo. Ten paciencia conmigo, dame tiempo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¡Wow! No debías, fíjense, va de nuevo la pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de mí? Perdón, como yo tuve misericordia de ti. ¿No debías tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? A mí me parece, escribe en tus notas, que el Señor en este reino espera una respuesta correcta de todo lo que nos ha dado. Por eso dije hace un rato, a esta generación, yo no sé cuándo me escuchen, puede haber, no veo ni los que están conectados, puede haber 5, no importa, puede haber 3, puede haber 2, puede ser una persona y a lo mejor es mi hijo el que está del otro lado. Ok, Abdi, si tú y yo somos los que estamos escuchando esto y hemos tenido muchos beneficios, nos ha dado el Señor muchos beneficios, mira, el Señor espera que nosotros respondamos correctamente por todo esto que el Señor nos ha dado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A mí me parece que el Señor espera que esta generación, familia, responda de la misma manera que Dios ha sido con nosotros. Repito, el Señor espera que esta generación responda de la misma manera que Él ha sido con nosotros. Por eso yo estoy, y lo digo claro, yo creo, y lo tengo que decir así, lo voy a decir así, estoy en contra. Tenemos que trabajar con amor, con paciencia, con humildad y compasión
para no formar una generación que sea entendida pero orgullosa. No formar una generación que solo esté viendo todos los beneficios de toda esta luz que nos ha dado y se quede con los brazos cruzados. A mí me parece, versículo 33, porque este versículo 33, esta palabra, nos está dejando ver el corazón del Padre. Y lo que nos está dejando ver es que si Él nos ha dado misericordia, si Él nos ha dado tantos beneficios, Él espera que nosotros así seamos con los demás. Y que nosotros actuemos en humildad, actuemos en amor, ahora uso todo lo que acabo de leer en este capítulo 18, en humildad, en amor, en perdón, en caminar la otra milla, en abandonar nuestro privilegio, en soltar nuestra comodidad, porque tenemos el poder, ¿por qué digo que tenemos el poder? Porque yo pudiera no hacerlo, porque yo ya lo tengo, tengo todo en Cristo Jesús. Yo pudiera ahorita decir, ya me cansé de hacer lo que hago y yo quiero decirte que a mí el Señor no me mandaría al infierno. No diría, uy, Jorge, ya no vas a hacer eso, pues entonces te vas al infierno. No lo haría. Me ha entregado la vida de su Hijo por gracia, la disfruto y pudiera yo quedarme con ella para mí. Pero el Señor me parece que espera que respondamos como Él. Y es lógico, porque la vida de Cristo es la que tienes tú. O sea, Dios espera que respondas igual que Cristo ha hecho contigo. ¡Qué extraordinario! Entonces, versículo 34 dice, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¡Wow! La palabra, escribe, ahora voy a unas cosas que te pueden ayudar en tus notas si estás escribiendo. Ya estoy terminando esta palabra del día de hoy. La palabra griega que habla de compasión significa condolencia, significa simpatía, significa tener entrañas, o sea, sentir adentro, porque no es tampoco una programación de que, hoy voy a proponerme hacerle el bien a todo el que se me cruce. Jesús no actuaba así. Jesús tenía dentro de su vida, esa misericordia y esa compasión brotaba de su interior. No era un asunto mental que él se configuraba para hacerle bien a todos. Era una naturaleza en él, es esa naturaleza divina compasiva. Acuérdense que Jesús nos está mostrando al Padre. Entonces nos está mostrando el corazón del Padre, y el corazón del Padre es misericordioso. Y esa vida de misericordia de Dios está en nosotros, chicos. Eso no es una configuración externa de decir, voy a ponerme a ayudar al vecino. Tiene razón lo que dijo el pastor, próxima semana ayuda al vecino de allá, luego al de allá. No es eso. No es eso. Es una acción natural de tu espíritu renacido. Tiene que ver con una impresión interna que produce un amor y un afecto a otros cuando tienen necesidad, en condición de necesidad. Escribe otro punto importante: nuestro crecimiento en madurez, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual produce madurez. Madurez debe de producir compasión, no dureza. Vuelvo a lo mismo, no dureza. Madurez, verdadera madurez espiritual, produce compasión, porque la madurez es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Repito, la madurez es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, es imposible que no salga esta compasión divina de nuestras vidas. Por eso dije, yo me rehúso a que nuestra generación sea una generación de puro beneficio y que nos quedemos, pues no sé, como esa generación que lo tuvo todo, que recibió luz, que entendió el nuevo pacto, que pudo entender mejor lo consumado, que pudo tener mayor entendimiento de la cruz, que tuvo acceso a lo celestial.
pero que todo lo usó para ellos mismos. Obviamente yo sé que muchos dirán, yo no estoy ahí, gracias a Dios por tu vida, pero lo estoy diciendo por todos nuestros hermanos que están en todo el mundo y que el Espíritu Santo nos haga despertar. Y chicos, que nos haga despertar, porque de la misma manera que Dios ha hecho contigo, el Padre espera que tú hagas con los demás. Eso es lo que muestra esa parábola del reino. Acuérdense, no está hablando de religión, está hablando de un principio del reino. Y más que eso, el Señor lo espera de nosotros, porque el compasivo y misericordioso, el que dio la vida por todo el mundo, está en nosotros. Está en nosotros. Entonces, debiera de salir de una manera natural de nuestra vida. Jesús resaltó esta virtud al enseñar estas parábolas. Por eso es de que podemos ver cómo en esta parábola vemos el corazón del rey que tuvo misericordia, pero también vemos el corazón del siervo que fue injusto. No era su obligación perdonar, porque no era una ley tampoco que como le perdonaron, él tenía que perdonar. Pero lo que el Señor estaba esperando es que él expresara en gratitud la misma actitud por lo que Dios había hecho con él. Por eso podemos ver esto aquí. Ok. Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Colosenses 3, versículo 12 y 13. Y dice, vestíos, y de nuevo, ya ahí estamos, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí viene, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escribe, la compasión está estrechamente relacionada con el poder. La compasión como virtud es aquella que refleja la naturaleza de Cristo y su carácter. De manera que teniendo el poder, fíjate, y la capacidad de ignorar o ser indiferente, porque Cristo tenía el poder y la capacidad de ignorar y de ser indiferente al dolor de las personas, y de hecho, él podía haber decidido no venir a morir por todos nosotros, pero él no quedó ignorante, no ignoró la condición de nosotros, y no fue indiferente a nuestra condición, sino que se entregó para salvarnos. Entonces, la compasión es esa condición que se da, vuelvo a decirlo, en aquellos que tienen el poder, que tienen la capacidad, que voy a decirlo, que no les falta nada, pero que no ignoran, que no son indiferentes, que prefieren detenerse para salvar y ayudar a otros. La compasión es aquella virtud que produce una sana y productiva interacción con el poder. Eso me gusta. Repito, escribe esto, está muy bueno. La compasión es aquella virtud que produce una sana y productiva interacción con el poder. Claro que sí, porque si no, en el reino de Dios, la compasión y el poder, ya lo vimos, trabajan juntos. Aquel rey poderoso fue compasivo. Él no se volteó y él no dijo, no me importa que no tengas con qué pagar. Tú me pagas con tu vida y con la de tus hijos y con todo lo que tienes. Él respondió. Ese hombre de poder respondió con misericordia. ¡Qué maravilloso poder! Cuando es manifestado en la virtud de la compasión y la misericordia de Cristo. Por eso esta virtud, cuando interactúa con el poder, hace que el poder, como puse en la transmisión, sea bien administrado.
Estoy convencido que a muchos de ustedes los está posicionando en lugares de autoridad, en lugares de poder, en lugares de dominio, en lugares de influencia. ¿Y sabes qué? Te ha puesto allí para que se manifieste toda la vida de Cristo. Y entre toda la vida de Cristo, esta virtud de misericordia, que el mundo pueda ver gente poderosa, gente sabia, gente inteligente, gente que tiene recursos externos e internos, pero que los manifiesta en amor, que los manifiesta en misericordia, que muestran un orden, una gracia en su vida, tanto que necesita esto el mundo, chicos. Yo estoy convencido. ¿Qué pasa con el alma humana? El alma humana sin vida espiritual no se comporta bien con el poder. De hecho, el poder en una alma que no tiene esta vida espiritual, esta vida que le genera la compasión, se corrompe. El poder, por lo regular, al alma humana la corrompe. Pero tú tienes en tu espíritu la vida de Cristo. O sea que tu alma puede ser estable en el poder. Yo creo, con esto estoy terminando, es la palabra que yo sentía darles a ustedes. Les voy a decir una cosa. Yo creo que requerimos que en la condición a donde Dios nos está llevando, hemos hablado, o bueno, otros lo han expuesto de una manera extraordinaria, a lo mejor yo no tanto, pero cuando hablamos de las asignaciones que son claves, de que la iglesia tiene que incursionar a los lugares de autoridad, a los lugares de influencia, de dominio, a los lugares que generan las tendencias. Yo soy de los que creo, de hecho, que la iglesia debe de generar las tendencias. Y así va a suceder. Así va a suceder porque la iglesia maneja la sabiduría de Dios. Pero manifestando esta iglesia poderosa en lugares de autoridad, manifestando las virtudes, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas virtudes es compasión. O sea, estando tú y yo me encantaría, yo estoy deseoso de ver hijos de Dios en la política, en las empresas, en los gobiernos, en los lugares de mayor autoridad, manifestando una misericordia divina a través de sus vidas, trayendo orden a esta sociedad, trayendo gracia, trayendo amor, misericordia. Y el mundo que pueda ver que, por supuesto, el gobierno correcto, el único gobierno correcto para este mundo no es la democracia, no es el socialismo, no es el comunismo, es el reino de Dios. Por eso Jesús lo que le enseñaba a sus discípulos era el reino de Dios. Una persona que muestra falta de compasión, lo que está haciendo es simplemente expresando la naturaleza de un hombre que el poder lo ha corrompido y ha terminado como un simple sirviente de las tinieblas y del mundo. Repito, una persona que muestra falta de compasión, lo que está expresando es simplemente la naturaleza de un hombre a quien el poder lo ha corrompido y ha terminado como un simple sirviente de las tinieblas y del mundo. La compasión como virtud espiritual, familia, es el resultado de un alma que se reviste de materiales eternos. A esa alma el poder ya no la corrompe, porque vive y actúa por las cosas eternas. ¡Wow! Esto necesitamos entenderlo. Lo vuelvo a repetir. La compasión como virtud espiritual es el resultado de un alma que se reviste de materiales eternos. Y a esa alma el poder ya no la corrompe, porque vive y actúa por las cosas eternas. Es por eso que cuando tiene poder, un alma que se ha revestido de esta virtud espiritual, cuando tiene poder, produce bien a los que le rodean. Amén. Una alma que se ha revestido de compasión produce bien a aquellos que le rodean. Amén. Wow. Así es, familia. Bueno, pues estamos terminando. Vamos a dar gracias a Dios y yo solo espero que esta palabra tú la medites. Estoy convencido
obviamente, porque en la realidad de Cristo, wow, somos tremendamente poderosos, tenemos un diseño de gobierno extraordinario, en serio. Cuando tú caminas en obediencia, te vas a empezar a dar cuenta cómo todo lo que Él ya preparó para ti está manifestado, está hecho, está puesto delante de ti. Empiezas a caminar en ello y te vas a dar cuenta que realmente a cada uno de nosotros Dios nos diseñó para ponernos en lugares estratégicos donde Cristo se manifieste. Pero estoy convencido que cuando tú estés en esos lugares, no te vas a manifestar tú, sino vas a poder manifestar a ese Cristo que te habita. Y esta gran virtud que hará que ese lugar de autoridad o de poder sea bien utilizado y produzca bien a todos aquellos que te rodean. Que seas, en otras palabras, de tremenda bendición para esta tierra y que esta tierra se alegre de la vida que tú estás manifestando, que es la vida de Cristo. Vamos a dar gracias a Dios. Papá, muchas gracias. Ya no pienso esperar a que pase un día más. Es el tiempo para comenzar. A mi favor, tu poder, tu gran amor, tu palabra dando dirección. Es tu presencia mi herencia mayor. Estoy contigo.